Did you send everything? Hola a todos, aquí estamos en este día 3 de Más si el idioma no fuese un problema, más allá de las barreras con el idioma. Hoy tenemos a Sul, que vamos a estar hablando de X-Men y de cómo ser un X-Men y no morir en el intento. Hello, everyone. So, hi, Saul. Hi. Sorry, go ahead, introduce yourself, please. Yeah, For those so of us hi, who don't know you then. I'm Saul, and I'm here today to talk to you guys a little bit about being an X-Men. Hola, yo me llamo Saul y hoy vengo a platicarles de lo que se trata ser un X-Men. So, where are you from, Saul? So I'm from Australia, and I'm currently in Sunshine Coast, about to start the Access Consciousness Facilitator training tomorrow. Entonces, yo soy de Australia y actualmente me encuentro en Sunshine, donde vamos a hacer la certificación para facilitar los certificados de Access, que empieza el día de mañana. And I apologize for being late. Time and date is not my greatest capacity. Y les pido una disculpa por entrar tarde, pero los días y las horas no es una de mis capacidades más grandes. As Fede has found out a few times now. Como ya lo sabe Fede. So actually, that's somewhere that we can start. So X-Men often will like function as the past, the present, and the future simultaneously. Y ese es un buen lugar donde empezar, porque muchas veces un X-Men puede estar funcionando desde el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. And so let's start a little bit about like what is an X-Men. So an X-Men, in the term that we use in Access Consciousness, is someone who's been labeled with a disability or undiagnosed. Entonces empecemos con lo que es un X-Men, de acuerdo a las herramientas de Access Consciousness. Un X-Men es alguien que ha sido definido con algún tipo de padecimiento o alguien que aún no está diagnosticado con él. But X-Men is actually a choice that you will have for a capacity to go beyond this reality. Pero un X-Men se trata más bien de una elección que puedes tener, de una capacidad que puedes utilizar en esta realidad. So it's like, how many of you have never felt like you fit in? ¿Cuántos de ustedes realmente nunca se han sentido como que encajan en algún lado? And how many of you have always known that there must be something else, that what is here now is not enough for you? ¿Y cuántos de ustedes saben que siempre ha existido algo más que lo que hay disponible ahorita? Simplemente hay más de eso. So if you're someone who's always been looking for more, always been looking for, you know, there must be something else possible here, you're probably an X-Men. Así es que para todos ustedes que siempre han sabido que hay algo más, que siempre están buscando algo más, es muy probable que sean un X-Men. And how do you know if you're an X-Men? Just ask, am I an X-Men? ¿Y cómo sabes si eres un X-Men? Pues simplemente pregúntalo, ¿soy un X-Men? So one of the things that I would like to sort of propose here is that you as an X-Men are able to create like a reality beyond this reality. And how would you like that reality to work for you? Y una de las cosas que les quiero proponer es que como un X-Men empieces a ver qué es esta realidad y qué pudieras crear más allá de esta realidad y crearlo. Because it's like for so many of us, we've created our lives based on the choices that we've been told that we have. Porque para muchos de nosotros hemos creado nuestra realidad en las elecciones que nos han dicho que tenemos. Or that this reality tells you that you have. O que esta realidad te dice que tienes. But you guys, as an X-Men, have the ability to create a reality beyond this reality. Pero ustedes como X-Men tienen la capacidad de crear una realidad más allá de esta realidad. And so what would you like it to be? How would you like it to be? And it's like, what energy would you like to live your life as? Entonces, ¿cómo te gustaría que esto fuera? ¿Cómo te gustaría que se viera? ¿Y qué energía te gustaría tener en tu vida que te gustaría crear? Because for most of you, it's like you will have had an energetic awareness
and you will have probably grown up with this and not known that it was different to what most people function with and as. Porque para la mayoría de ustedes han crecido con un saber energético y que es muy diferente a las que las demás personas tienen, pero tú siempre has pensado que todo lo tienen. It's like, for example, how many of you have had a situation where someone is talking about something, but your awareness of what's going on energetically is completely different? Entonces, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que alguien está platicando acerca de cierto tema, pero tu saber energético te dice que realmente está hablando de algo más? And it's like everywhere that any of you have made yourself like wrong based on that difference and that awareness that you have, would you now be willing to destroy and uncreate it all? Y todos ustedes donde se han estado juzgando por tener esa capacidad, ese saber y se han hecho erróneos por tenerlo, ¿lo pueden por favor destruir y descrear ahora? So one of the other things that we talk about with X-Men is that X-Men are the mutation of the species to a higher order of function. Y lo que también sabemos de los X-Men es que son la mutación de esta especie que funcionan diferentes. Y eso que se escuchan son los pájaros de Australia. That we hear our birds, our Australian birds, right? Yeah, they're very loud here, and those birds are called kookaburras, and they sound, you know, like kids laughing, or they're very happy birds apparently. Sí, estos pájaros son muy ruidosos y se ríen, suenan como si fueran risas de niños y los van a estar escuchando. And one of the things actually that brings up, which is quite interesting, is that like often X-Men will function in quite a similar way to animals in the way that they communicate. Y otra cosa es que los X-Men funcionan muy similar a cómo funcionan los animales y cómo se comunican. And if any of you have read the book, Would You Teach a Fish to Climb a Tree? There's a story in there that Gary tells about how he found out about communicating with kids with these X-Men abilities. Y si algunos de ustedes han leído el libro de Le enseñarías a un pez a trepar un árbol, Gary cuenta ahí una historia de unos niños y de estas habilidades. So Gary Douglas, the founder of Access Consciousness, was called out to a lady's house because she was having issues with a wolf that she had living with her, like a domesticated wolf. Entonces, Gary Douglas cuenta, el fundador de Access Consciousness, que una vez fue llamado a la casa de una señora porque estaba teniendo problemas con un lobo domesticado que ella tenía en su casa. And what he discovered by doing that session was that the lady was communicating to the wolf that she was going to be going away, but she wasn't giving the wolf all of the information of like how long she would be going away for and when she would be coming back. Y lo que Gary descubrió en esa sesión es que la señora le estaba dando información al lobo de que ella se iba a ir, pero no le estaba dando información de cuánto tiempo se iba a ir, cuándo iba a regresar e información adicional. And so what Gary got to with the lady and the wolf was that the lady needed to give the wolf all the information at one time about going and coming back, and that she would be there and that she would come back to the wolf later. Entonces, lo que Gary descubrió en esa sesión es que la señora debería de darle toda la información al lobo de una sola vez. Cuándo se iba a ir, cuándo iba a regresar y toda la información que necesitaba, no después o por partes. And then later, he was doing a session with a lady who had an autistic child. And what he found was that the same thing was required with communicating with this autistic child. The information needed to be delivered all at once of what the mother desired for that child to do for the day. Y también se dio cuenta Gary que en otra sesión trabajando con una mamá que tenía a su hijo autista, es que los niños autistas también funcionan de esa manera, donde les tienes que dar toda la información de una sola vez y no por secciones o por partes. And so it's like, how does this apply to you guys?
Así es que, ¿cómo aplica todo esto a ustedes? So how many of you have always been aware of an energetic communication that was different to just the words that are being spoken? ¿Cuántos de ustedes han estado conscientes de que existe una comunicación más allá de lo que se comunica con palabras? And when you communicate, do you communicate with do you communicate with a full picture that includes all the information of the past, the present, and the future? Y cuando tú te comunicas a través de una imagen que contiene toda la información acerca del pasado, el presente y el futuro. And how many of you communicate like this and you haven't acknowledged it or you haven't been aware of it before? ¿Y cuántos de ustedes se comunican de esta manera, pero no han sido conscientes de ello? So everything that is, we destroy and uncreate it all. Así es que todo lo que eso es, lo puedes destruir y descrear ahora. Cool. So does anyone on here have any questions? Anything that they would specifically like to know about being an X-Men, communicating with X-Men, how to step into your capacities or your abilities? Así es que algunos de ustedes, de los que están aquí, tienen alguna pregunta acerca de lo que es ser un X-Men, de cómo empezar a potencializar esos poderes de X-Men, o alguna duda que tengas acerca de los X-Men. Let's see if we have something on the chat here. If they put anything in there. Not yet, but I guess I could ask the question while we're here in this conversation. You, I saw one of your videos, your YouTube videos. Yo tengo una pregunta. Es acerca de un video que vi de Sul en YouTube, donde él está hablando acerca de X-Men y los cuerpos. So I saw a video from you that you were talking about X-Men and bodies, how you perceive differently. Can you talk a little bit more about that? Sure. Vi un video acerca de X-Men y los cuerpos. Me gustaría que nos platicara un poco más acerca de eso. Yeah, so like for how many of you, when you meet someone, do you receive a lot of information about what's going on for their body and what's going on for all the bodies around you? Okay, entonces, ¿cuántos de ustedes cuando conocen a alguien reciben información no solamente acerca de ese cuerpo, pero también de todos los cuerpos que están alrededor? Because it's like, as X-Men, one of the abilities that we have is to like perceive, know, be, and receive everything around us. And it's not just what's in our immediate vicinity. It can be up to 8,000 miles in all directions. Una de las capacidades que tenemos es que nosotros tenemos la capacidad de ser, saber y percibir no solamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero hasta 8,000 millas de distancia de nosotros. And Andrew Gardella and I did a call on X-Men and bodies, and it was quite funny, some of the things that we got to with that, because for X-Men, you need to use who does it belong to, like way more than anyone else. Andrew Gardella y yo hicimos una clase acerca de X-Men y los cuerpos, y lo que nos dimos cuenta es que la pregunta de a quién le pertenece esto lo utilizas muchísimo más cuando estás utilizando las energías de un X-Men. So like right now, I want you to ask yourself, how much of what I'm currently sensing with my body belongs to me? What percentage belongs to me? Entonces ahora me gustaría que se preguntaran que de todo lo que ustedes están percibiendo en su cuerpo realmente les pertenece. And so for any of you that get like more than 10% that actually belongs to you. I can't translate that. Yeah. No puedo traducir ese ruido del pájaro. So Puedes how much? Sorry. ¿Qué? What? You That's can okay. transliterate. I have to transliterate. Puedo transliterarme. So how much of that have you bought as yours where it wasn't? Ok, para todos ustedes que perciben un 10% más de esa sensación en su cuerpo, ¿cuánto realmente les pertenece?
as an X-Men, your reality with your body is a reality of ease and joy and glory. Como un X-Men tiene la capacidad de percibir lo que es la sensación de facilidad, gozo y gloria. But what you do is you pick up all of the density and the contraction of the bodies around you, and because that's like the strongest sense that you have, you lock it into your body as yours when it's not. Pero lo que perciben es realmente todas las contracturas y densidad de otros cuerpos, y lo que haces es que lo encapsulas en tu propio cuerpo. So what do you do with it? And it's like there are 4 questions that you can ask when you sense anything with when you sense anything with your body, and that is, what is this? What can I do with it? Can I change it? And if so, how can I change it? Y hay 4 preguntas que puedes hacer cuando empiezas a percibir cosas que no son tuyas, y sobre todo en tu cuerpo. Puedes preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo lo cambio? And so one of the things that we've found recently with Access is that when you have a pain with your body, it's actually an indication of a power and a potency that you haven't been willing to use. And yeah. Entonces, algo que hemos descubierto con Access es que cuando tú tienes un dolor en tu cuerpo, lo que eso significa es que tienes una potencia que no has decidido utilizar. So right now, I want you all to pick a place where you sense pain with your body, and on 3, we're going to contribute that pain back to the earth for wherever it requires it. Lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que percibas dónde tienes algún dolor, alguna molestia en tu cuerpo, y a las 3, a la cuenta de 3, lo vamos a regresar a el planeta, a donde sea que eso pertenezca. So on 3 with me, let's go. Entonces, a las 3 conmigo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so I mean, for me, like even just doing that, there is a greater sense of ease, like straight away with my body. Entonces, para mí, eso es una sensación de más facilidad en mi cuerpo. And so this addresses one of like the other capacities that we have with X-Men, is that we communicate with things in a different way that is not linear, doesn't function from linear reality. Otra de las capacidades de los X-Men es que nosotros nos comunicamos de una manera no lineal con diferentes energías en esta realidad. Because it's like what happens with the earth is the earth desires our contribution, and there actually is a simultaneity of gifting and receiving that's possible with us and the earth. Porque lo que sucede es que el planeta requiere de nuestra contribución. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos, se puede hacer una contribución simultánea entre el planeta y nosotros. And so what the earth does is the earth tries to communicate with us and ask for contribution, and it's like it gets louder and louder and more intense when we don't listen to it. And so what ends up being created is that it shows up as pain, because then we will listen. Lo que sucede con el planeta es que desesperadamente se está tratando de comunicar con nosotros, y entre menos estemos abiertos a recibir esta comunicación, se empieza a crear más y más y más energía que se convierte en un dolor para llamar nuestra atención. So every time you sense a pain with your body, what if you ask, what is this? What can I do with it? Can I change it? And if so, how can I change it? Entonces, cada vez que tú tengas alguna molestia o algún dolor con tu cuerpo, hazte las 4 preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo lo cambio? And a lot of the time, it will be a contribution that's being desired from the earth, or it will be a power and a potency that you haven't yet stepped into. Y muchas veces no solamente es un dolor, que es lo que está llamando nuestra atención, sino que también puede ser algún tipo de potencia que nosotros tenemos y no hemos decidido elegir. We have some questions.
Yeah, I'm I saw sorry. a We few have some questions. That's all right. I Mhm. saw a few about like inflammation or just any pain. It's anything that's going on with your body that is a pain, and it can be physical, mental, emotional, whatever the pain is. It's like ask, how can I use this, and what can I contribute to? Entonces, tenemos alguna pregunta en el chat donde dice acerca de la inflamación, que si también era la inflamación o solamente dolor. Y esto aplica para inflamación, dolor, molestia. Cool. So yeah, was there some other questions? Yes. Let me translate it. Dice, yo tengo un año con intensidades en mi cuerpo y por más que hago preguntas no cambia. I have a year with intensities in my body and I am doing questions, but it does not change. So try this. Try doing the 1, 2, 3s and contributing to the earth, and then also ask this. Ask what pain am I using to avoid the power and potency I could be truly choosing. Entonces, intenta haciendo el 1, 2, 3 y regresándoselo al planeta. Y otra cosa que puedes hacer es la pregunta de ¿qué dolor estoy eligiendo? Say that again, sorry. What pain am I using? So, what pain am I using to avoid the power and potency I could be choosing? ¿Qué dolor estoy eligiendo para evitar la potencia? Power and potency, you said? Yeah. ¿Qué dolor estoy eligiendo para evitar el poder y la potencia que realmente pudiera estar eligiendo? And like, so if you're familiar with the tools of access consciousness, you can POC and POD everything that is. And then you want to do the 1, 2, 3s to contribute and allow for a different possibility to show up. So like, do this stuff, and if it doesn't change straight away, keep doing it and see what shows up, because it might take a little bit of time. Entonces, lo que yo te recomiendo es que sigas haciendo esas preguntas y si conoces las herramientas de Access Consciousness, podpokealo utilizando el enunciado aclarador. También puedes hacer el 1, 2, 3 y regresárselo al planeta. Y si no funciona, te invito a que lo continúes haciendo. And the thing is that we're all different, and so we're all going to have something different to contribute and something different that we're aware of. And so there isn't one thing for everyone. It's like you will all get like different senses, different awarenesses, and you'll all have an area or areas in your life where you have a power and potency that you haven't yet stepped into. Entonces, todos somos diferentes. Esto no se trata de encontrar una solución que funcione para todos. Por eso tienes que estar haciendo preguntas, estar reconociendo que todos somos diferentes y que todos tenemos poderes y potencias diferentes. And there was a question that... Just one more thing. So I just wanted to add to that one of the most powerful and potent things is like the happiness, the ease, the joy, and the glory that you truly be. Y una de las cosas más potentes es realmente ser la potencia, el poder, la alegría y la felicidad que realmente eres. Cool. Okay, so question. They did mention that if everything that you are perceiving are bodies, or could it be something else? Entonces la pregunta es que si estamos percibiendo cuerpos o también puede ser algo más. It could totally be something else. And that's why those 4 questions are so great, because what is this gives you the place to recognize, okay, so like, where am I receiving this information from, and what is it? Que puede ser totalmente algo más. Por eso es muy importante que estés utilizando las preguntas, las 4 preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo lo cambio? So you've got, what is this? What can I do with it? That's where you start to see, okay, is there anything that I can create with this that I'm being aware of? Entonces empezamos con las preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Y si hay algo aquí que puedo empezar a crear con esta información.
And then you want to ask, can I change this? And if you get a no, that's where you stop. If you can't change it, just be an allowance of it and ask for what else is possible. Y después te empiezas a preguntar, ¿puedo cambiarlo? Y si recibes un no, simplemente estar en permisión de eso. And if so, how can I change it? Is the place where you get out of your own way and allow for the possibilities to show up. Y si puedes cambiarlo, allí es donde realmente empiezas a aventurarte en más posibilidades de que más es posible. And this is where, if you're willing to like poke and pod all of the, or destroy and uncreate all of the points of view that you have about the way that something should be, it allows for the universe to contribute to you in a different way, because the universe has multiple ways of contributing to us, and it's our point of view that doesn't allow it to show up. Y si estás dispuesto cuando estés podpokeando de que las cosas se van a presentar de una manera diferente, es ahí donde puedes iniciar. So what point of view do you guys all have about pain, power, and potency that doesn't allow a different possibility to actualize with ease? Entonces, ¿qué puntos de vista tienen acerca del dolor y de la potencia que no te permites actualizar cosas con total facilidad y gozo? So everything that is, we destroy and uncreate it all. Y todo lo que eso es, lo puedes destruir y descrear ahora, por favor. Cool. Was there anything else? I think somebody wanted to ask a question with an open mic. Yay. Yeah, no, I don't see any right now. You were also talking about animals, of how an X-Men perceives animals, or how, okay, sorry, here's something that said how to use, hold on. Algunos X-Men podemos crear relaciones muy cercanas con entidades, como usarlas más a favor. So some X-Men can create really close relationships with entities. How can we use that in our favor? So yeah, I mean, we've already kind of been talking about this in a way of like, you know, if you are communicating with something or someone, it's like the way to create a conscious relationship is to ask questions, to so yeah, let's start with that. Ok, entonces ya hemos más o menos hablado de esto un poco, pero la manera en que puedes crear una relación más cercana es empezar a hacer preguntas. And again, it's like those 4 questions that we've spoken about in this like call so far. It's like that also applies to communicating with entities. Entonces, esas 4 preguntas de las cuales hemos estado hablando, también eso se utiliza para comunicar con entidades. And the thing that people often do with entities is that they will make them like more significant than, you know, communicating with a person. But an entity functions very similar to a person. They just don't necessarily have a body. Y lo que sucede muchas veces es que cuando empezamos a comunicarnos con entidades, hay algunas personas que las hacen más significativas esa comunicación con entidades que con las personas. So for all of you that have capacities with communicating with disembodied beings and entities, it's like, how could you use that to your advantage? Así es que para todas ustedes, personas que tienen mucha comunicación con entidades y con seres sin cuerpo, ¿cómo pueden utilizar todo eso a su favor? Could any of you be making money with your ability to communicate with entities that you haven't been willing to choose yet? Algunos de ustedes pudieran estar haciendo dinero con su habilidad de platicar con las entidades que aún no han elegido tenerla. But none of you want money, do you? Pero ninguno de ustedes quiere dinero, ¿verdad? So actually that brings a good point, is that like also entities can be businesses, can be buildings, can be objects. And so it's like, what capacity do you have, for example, to communicate with gold?
Entonces, eso trae un buen punto porque las entidades pueden ser edificios, negocios u objetos. ¿Y qué capacidades tienes tú de comunicarte con el oro? Ask the gold to come to you. Pídele al oro que llegue a ti. Show me where you are. Muéstrame dónde te encuentras. Who would like to come and play with me? ¿A quién le gustaría venir a jugar conmigo? And so notice the difference in the energy of this is that there's like a lightness with it. There's a fun, there's a playfulness. And that's the energy that actually invites possibility. Y nota la diferencia de esta energía hay una ligereza y eso es realmente lo que invita a otra energía. And that's the energy that invites money into your life as well. Y esa es la energía que invita a más dinero en tu vida. And as a, you know, an X-Men, a humanoid, it's like money might not be that important to you like it is to other people, but does it make your life easier? Do you have more ease when you have money? Y como un X-Men y un humanoide, pues el dinero no es lo que te rige totalmente, pero ¿a poco no tendrías más facilidad en tu vida si tuvieras más dinero? So all the energy you've been using to refuse the ease you could be choosing with money, will you destroy and uncreate all of that? Y toda la energía que has estado utilizando para no tener esa facilidad con el dinero la puedes destruir y descrear ahora. Cool. So, how are we doing? Does anyone want to ask something out loud or any other questions on the chat? Let's give them a second if they want to Yo tengo una pregunta. add. Okay, Fede has a question. Yay, Fede. Con esta conversación acerca del dinero, y me encanta porque creo que me estabas leyendo la mente. So I have a question about money and I love it because it seems like you were reading my mind. Y es, Not that that's what X-Men do or anything. Que eso no es lo que hacen los X-Men o algo por el estilo. no, incapaz. Es acerca de cómo usar esta realidad siendo X-Men. Porque casi siempre lo que tendemos es a intentar normalizarnos. So how to use this X-Men capacity in this reality? Because what we tend to do is to try to be normal. Well, yeah. So, I mean, being normal is being used by this reality. Así es que ser normal es utilizado en esta realidad. If you were truly willing to be as abnormal as you are, would this reality be inside of you or would you be inside of it? Entonces, si realmente estás dispuesto a ser tan abnormal en esta realidad ¿estarías tú dentro de esta realidad o fuera de esta realidad? So it's like, how many of you have not really been willing to be as wild and as wacky and as crazy as you actually are, that would allow you to function beyond this reality? Así es que ¿cuántos de ustedes realmente no han estado dispuestos a ser tan abnormal, tan fuera de esta realidad y funcionar dentro de esta realidad? And that doesn't mean like, you know, taking all your clothes off and running around the streets naked, yelling things. It's like, it's the difference that you have as an energetic capacity and an awareness of the future and what's actually possible. Y eso no significa que vas a andar por la calle desnudo y corriendo como loco, sino que es la disposición de ser diferente en esta realidad, de ser esa energía diferente que tú realmente eres en esta realidad. And it's like, how many of you have made yourself normal so that you could fit in where you never fit? ¿Y cuántos de ustedes se han hecho normales para poder encajar donde realmente nunca has encajado? So everything that you're using to fit in to a reality that never worked for you, will you destroy and uncreate all of that? Así es que todos ustedes, donde has utilizado todo aquello para poder encajar en una realidad diferente a tu realidad, ¿lo puedes destruir y descrear ahora, por favor? And it's like when you're being you, when you're being joyful, when you're you have the energy of creation, of play, of possibilities,
that is actually an energy that does not match this reality. Y cuando realmente estás siendo tú, cuando estás siendo juguetón, feliz, eso realmente es una energía que no se iguala a esta realidad. And so it's when you choose to have your reality that you have greater ease creating in this reality. Y cuando tú eliges tu realidad, eso como se ve, es tú teniendo más facilidad en esta realidad. So what do you know is possible that you've been denying that you know, that if you allowed yourself to know it, would actualize a different reality? ¿Y qué es lo que sabes tú acerca de esta realidad que has estado rechazando saber? Que si ya no lo rechazaras, cambiaría esta realidad para ti. So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. Y todo lo que eso es, lo puedes destruir y descrear ahora, por favor. And yeah, the funny thing as well with like creating a different reality, for example, with like a different financial reality, is you have this idea that it's going to feel like something different, and it's going to, like, you have this idea that you're going to get somewhere and then everything is going to be different. But it's like, actually, when you make the choices for a different financial reality, it doesn't feel different, it just is different. Y lo que es muy chistoso es que cuando empezamos a pensar que vamos a tener una realidad financiera diferente, piensas que se va a sentir todo diferente. Y realmente no es así. Puedes tener una realidad financiera diferente y se percibe de una manera totalmente distinta a la que pensabas. So it's like, how many of you guys have been, you know, working on, like, you know, creating a different financial reality, and you feel like you haven't been getting anywhere because it doesn't feel, nothing feels different? ¿Y cuántos de ustedes han estado trabajando en tener una realidad financiera diferente, pero sienten que nada está cambiando y que no es diferente porque simplemente no se siente diferente? But would you be willing to acknowledge how different your reality with money is now compared to when you first started using these tools? Y estarían dispuestos a reconocer que su realidad financiera es diferente de como era antes de que empezaras a utilizar estas herramientas. Because it's like, until you acknowledge what's going on in your life and what's been changing, you don't allow for the place where you can create something greater. Porque hasta que no reconoces qué es lo que está sucediendo en tu vida y cómo ha estado cambiando tu vida, no permites que las cosas realmente cambien. So I also actually this morning just made a video about 3 tools to create more ease with money, and maybe we can get that translated and you know, shared with you guys as well. Así es que esta mañana hice un video acerca de 3 herramientas que puedes utilizar para cambiar tu realidad financiera. Que tomaría que pudiéramos traducir ese video y compartirlo con todos ustedes. ¡Hola! My son wants to say hello. You're going to say hello? You say hola. Hi. Say hola. ¡Hi! Hi. Es su hijo que quiere saludar. All right. So if there's any burning questions, I'm happy to take another one. Otherwise, I'd say we're probably done. Is there anything else anyone wants to ask? Yes. Sí, yo creo que vamos a hacer una pregunta más y luego ya vamos a finalizar. Y la pregunta dice, eso me es lo más difícil reconocer lo diferente que uno puede ser. So, that is the most difficult for me to recognize how different one can be. Es que uno se ha negado tanto tiempo que luego te olvidas cómo ser lo diferente que en verdad eres. So, one has rejected themselves so much that then you forget how different you really are and how you recognize that. Well, the thing is that, like, if you look outside of yourself for how different you are compared to everyone else, it's not actually looking at what's true for you. It's looking at what's true for everyone else through their eyes. Si tú te empiezas a reconocer qué tan diferente eres en comparación de los demás, lo que sucede es que te empiezas a comparar con lo que realmente es verdad para ellos y no para ti. So it's like, how do you embrace the difference of you?
you start to ask, what choices do I have available? What different choices do I have available that no one else has? Así es que, ¿cómo puedes empezar a reconocer esa diferencia en ti? Te empiezas a preguntar, ¿qué opciones tengo disponibles para mí que son diferentes para mí y que son diferentes para las demás personas? And choosing, okay, and choosing for you is not choosing against anyone else. It's choosing a reality for you that will open the doors to other people having access to a reality that is true for them. Y elegir para ti no es ser egoísta, sino que elegir para ti es crear una realidad diferente y reconocer que hay cosas diferentes para las demás personas. And as an X-Men, it's like this is where you can be a leader in the way that you create the future is by the choices that you have that no one else has available. Y como X-Men puedes empezar a elegir cosas diferentes que están disponibles para ti y que son de un líder. And when you choose that, it opens the door to everyone else having that available to them too. Y cuando empiezas a elegir eso para ti, abre la puerta de posibilidades para otras personas y ver lo que está disponible para ellas también. And how much fun could you have, like, creating your reality and messing with the limitations of this reality? Y cuánta diversión puedes tener creando tu realidad y picando aquellos botones del límite de esta realidad. So everywhere any of you have made this like a significant, serious job or something that you have had to take on, we destroy and uncreate all of that. Entonces, todo donde has hecho esto totalmente serio y que tienes que ser muy también serio al respecto con las decisiones que vas a tener, ¿lo puedes, por favor, destruir y descrear ahora? Like I've said before, how do you know if you're being an X-Men? Así es que, como les dije anteriormente, ¿cómo sabes que estás siendo un X-Men? When you're having more fun than everyone else, when you're creating more than everyone else, and when you're not allowing this reality to dictate what you choose. ¿Y cómo sabes que estás siendo realmente un X-Men? Cuando estás teniendo más diversión que todos los demás, cuando te estás honrando a ti mismo y cuando te estás dando cuenta que no eres igual que los demás. So, go be it. Go have fun. Enjoy creating your reality and know that you're different and that you have different choices and what else is possible for you and all of us when you choose to truly be you. Así es que sélo completamente, sé esa energía, sal, diviértete, elige diferente y qué contribución eres para nosotros cuando estás eligiendo lo que es más divertido para ti. So, Saul, right. I think we're at the top of the hour. So, very quick, where can we find you? Así es que, Saul, ya estamos por terminar. ¿Dónde te podemos encontrar? I have a website, sulwynn-jones.com, and I am also on the Access Consciousness website. And yeah, I facilitate one-day X-Men classes, Return of the Gentleman, Foundation, and a whole bunch of other stuff. So yeah, come and check me out. Así es que tengo un website que se llama Sul Wynn-Jones. También tengo un perfil público de Access Consciousness. Y me puedes encontrar facilitando clases de un día de X-Men Foundation y también estoy en el regreso de los caballeros. And I want to just as well thank you guys because I think this is amazing what you're doing and the contribution that this is, you know, to all the different languages and like just, yeah, I just want to say it's really awesome. It's such an invitation and thank you so much for having me. Y solamente quiero darles las gracias por esta invitación, por lo que está creando, los diferentes idiomas y qué contribución es esto para todos. Thank you very much for receiving us all. And I'm sorry I was late. Thank you so much. Yeah. All right. Thanks, guys. No problem. Thank you. Ciao. Bye. Gracias. Chao. Bueno, gracias a todos. Mañana nos vemos con Marnie Barranco. Con Marnie Barranco.
El nombre me lo vas a decir vos, Ninfis, porque creo que es faciology o algo así. ¿Es intraducible al español? Porque sería creo que es en inglés facology de fuck. faculty, de fuck. Así De que fuck. mañana, fuck. O chingología, que fue la traducción más cercana que encontramos. A lo mexicano, porque en español argentino sería, ¿cómo sería? Jodidología. Sí, a O traducción mexicana. en lo mexicano también puede ser a la vergadería. Pero bueno, nos vemos mañana. Gracias a todos por conectarse. Vamos a estar subiendo esta clase para los que llegaron tarde y para los que no se pueden conectar. Gracias por verlo. Si te gustó, mañana nos esperamos con Marnie y tenemos novedades también ahí saliendo, así que gracias. Gracias, Ninfi, por tu hermosa traducción como siempre y nos estamos viendo prontito. Un beso Thank enorme. you, bye bye.